Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué bueno que estemos nuevamente reunidos en el Espíritu del Señor para poder hablar de su palabra. Quiero contarles un evento muy especial. El día de ayer tuve la oportunidad en un evento de carácter social. Siempre tengo la oportunidad de encontrarme con diferentes amistades, amigos, hermanos de la fe, pastores inclusive. Y uno de los hermanos, eh, al verme, dejó de hacer lo que estaba haciendo y se dirigió a su coche y me regaló, sacó de su coche una bolsa de fruta muy rica, por cierto, que es la predilecta de mi esposa y de mi hija, y me la regaló. Y yo me puse a pensar, qué bonito gesto, qué manera más hermosa de poder compartir algo tan hermoso. Y vino a mí una palabra muy interesante, porque de hecho ahí estamos reunidos muchos, pero esta persona, siempre que nos encontramos, siempre que dejan de vernos por alguna circunstancia, por situaciones de tiempo, por situaciones de trabajo, ellos siempre están pendientes de esta familia y de su servidor. La esposa siempre le habla a mi esposa o le escribe y le pregunta cómo están, cómo estamos. Están siempre pendientes. Y me gusta mucho traer esto como un tema específico, como un ejemplo específico, porque pensando en esta situación, me acordé de las palabras del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 15, ¿verdad? En donde dice, el versículo 12, y dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Realmente me llama mucho la atención el término amar, porque pues yo he escuchado temas así discrecionales de carácter humano, y en un pastor en particular escuché que el hacer cosas buenas como fundamento, como el principio de actitud de la iglesia es nada más una muestra de filantropía. No entiendo realmente el concepto y lo voy a decir de una manera lógica, aunque que si vemos el concepto secular de la filantropía, dice que es hacer el bien o procurar el bien para otras personas sin esperar el propio beneficio. Más sin embargo, parece ser de que esta persona está bastante equivocada en el principio de filantropía, porque si la filantropía es hacer el bien sin esperar un beneficio personal, procurar el bien para los demás, no esperando un beneficio personal, creo de que hay un concepto bastante equivocado en ese sentido, por el simple hecho de que el Señor Jesucristo no busca beneficios personales. Entonces básicamente se está hablando de una filantropía. Está hablando de un deseo de querer hacer el bien por los demás sin esperar nada a cambio. Yo me puse a pensar, la gran mayoría de veces en las cuales las personas se acercan, casi siempre es esperando encontrar algo a cambio, esperando encontrar un beneficio particular. He visto condiciones de carácter personal en donde principios estandarizados por pastores están buscando ayudar a su círculo eclesiástico, con el simple hecho de que ellos son un objetivo específico para mantener, para lograr beneficios de carácter personal futuros. O sea, no tiene lógica si tú vas a ayudar a alguien sabiendo de que a futuro vas a obtener un beneficio personal, porque entonces ya no es filantropía. O sea que si el principio fundamental de dejar de hacer las cosas bien es porque es un concepto filantrópico, yo tomaría la decisión de seguir haciendo filantropía si eso es lo que le agrada a Dios. El Señor Jesucristo nos muestra en su palabra, por medio de Juan, en el capítulo 15, las cosas hermosas de cómo glorificar a Dios. Si usted lee todo el capítulo 15, se va a dar cuenta de que el Señor está hablando de que Él es la vid verdadera. Que nosotros somos los pámpanos, dice, y que nosotros estamos adheridos a Él de alguna manera. Y que el hecho de estar adheridos a Él como la vid verdadera hace que nosotros produzcamos frutos y frutos abundantes. Porque separados de Él dice que no podemos producir frutos. Entonces, una de las cosas que debe de ser palpable en nuestras vidas y es si realmente los frutos son tangibles, palpables, específicos y duraderos en nuestra vida como cristianos. Me agrada tanto ver a personas que quizás no tienen cargos eclesiásticos y quizás
no tienen un estudio teológico como otros se alardean por sí mismos de ser estudiosos del principio teórico en la parte teológica, mas sin embargo desconocen el principio fundamental que es hacer el bien. Nuestro Señor Jesucristo, cuando les cuenta a los discípulos aquella parábola del buen samaritano, de aquel hombre que fue movido a misericordia para ayudar al que había sido golpeado, al que había sido agredido y al que había sido herido y le habían robado, realmente el Señor está hablando de un estilo de filantropía. Está hablando de procurar, de este hombre, procurar el bien para aquel que estaba lesionado sin esperar nada a cambio. No tenía ningún interés en particular. Este samaritano no tenía ningún interés ni veía ninguna posibilidad de obtener un beneficio personal por medio de lo que iba a hacer. Lo hizo de manera desinteresada. Eso está definido como filantropía. El Señor dice en su palabra que nosotros estamos preparados, dice, para toda buena obra. ¿Qué es hacer buena obra? Hacer buena obra es ver si puedo ayudar a alguien esperando recibir algo a cambio. Yo creo que eso en términos seculares, en términos financieros se llama inversión. Cuando yo le ayudo a alguien que yo sé que a futuro voy a obtener algo más. Cuando yo le ayudo a aquella persona que es un diezmante, es un ofrendante en potencia, o tal vez no lo es, pero lo será, y va a ser un beneficio a futuro de mis proyectos personales, como pastor, como ministro, como líder, como guía. Pero cuando tú ayudas desinteresadamente a otra persona que está sufriendo de hambre, sabiendo de que esa persona no va a tener ningún beneficio económico, entonces, pues desgraciadamente para tus principios, si eso es filantropía, déjame decirte que esas son las cosas que le agradan a Dios. El Señor Jesucristo, por medio del apóstol Juan, empieza a describir esa condición de nosotros como el pámpano, como aquella pequeña parte, quizás la más sensible, la más sencilla, la menos rígida, la más dócil, pero que es aquella que produce frutos. Pero no es posible que un pámpano produzca frutos si no está adherida a una vid. El Señor Jesucristo dice, no hay una sola, el único camino por el cual ustedes pueden glorificar a mi Padre, dice, es por medio de dar abundantes frutos. Yo me estaba recordando de algo muy hermoso. Hasta esta fecha, después de casi 3 años, 2 años y medio de estar en este país, recuerdo perfectamente bien el nombre del pastor Antonio Hernández. Recuerdo su rostro aún sin verlo, recuerdo su rostro y recuerdo sus actitudes y su forma de guiar al pueblo. Un hombre que a esta fecha aún me sigue hablando para preguntarme cómo estoy. Aún me sigue llamando para preguntarme cómo va mi vida espiritual. Aún me sigue llamando para darme consejos. Aún me sigue llamando a pesar de que él sabe que en este país ha sido difícil para mí, inclusive hasta para comunicarme con ellos. Pero él aún así sigue estando pendiente de las ovejas. No por lo que puedo obtener de ellas. Es porque lleva el amor de Cristo en su corazón. Es triste y es absurdo, pero absurdo totalmente, de que escudemos las buenas obras en un concepto secular filantrópico para poder decir de que no se deben de hacer, porque entonces no es un principio espiritual, sino que es pura y simple y llana filantropía. El concepto de nuestro Señor Jesucristo es bien práctico. Él dice, mire, quiero que vayamos, abra su Biblia y vaya al Evangelio de San Juan, capítulo 15. Y dice, en el versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El Señor dice, la única manera en la cual se puede glorificar a mi Padre es por medio de que ustedes lleven frutos abundantes. Y esa debe de ser la latente para que ustedes sean definidos como mis discípulos. ¿Qué es un discípulo?
Un discípulo es aquel que aprende de Jesús. Yo no he aprendido todo de Jesús, yo sigo siendo su discípulo. Me queda muy grande decir que soy una persona con conocimiento. No quiero yo ponerme ninguna etiqueta en mi mente. Simple y sencillamente yo sigo siendo un discípulo del Señor. Sigo aprendiendo cada día de Él. Y dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. El Señor está definiendo algo bien específico. El amor como el ente que une cada una de las partes. Mi Padre me ha amado a mí, yo los he amado a ustedes y ustedes deben de amarse a sí mismos. Y dice, si guardan mis mandamientos y permanecen en mi amor, dice, y permanecen en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, les dice en el 12, que os améis unos a otros. Y yo quiero que vaya, en el 14 dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que hoy yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que su Señor hace. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, esas cosas te las he enseñado a vosotros. No me eligieron ustedes, dice, yo los elegí a ustedes. Y los he puesto para que vayan y lleven fruto. Mire, yo los elegí para que vayan y lleven fruto. Yo los puse a ustedes para que vayan y lleven fruto y ese fruto permanezca. Las cualidades de un siervo de Dios, las cualidades de un ministro de Dios deben de ser específicamente un hombre que produce frutos y los frutos son permanentes, permanecen. Pero cuando tú te das cuenta de que esos frutos van y vienen, entonces quiere decir de que hay algo que no es acorde a la permanencia en el amor de Dios. Veamos algo bien sencillo. Un buen amigo. ¿Cuál es la característica específica de un buen amigo? La característica específica de un buen amigo es que siempre está a tu lado independientemente de las circunstancias. El Señor les dijo a sus discípulos, yo me voy, pero no los voy a dejar solos ni huérfanos. Yo me voy y voy a rogar al Padre para que les envíe el otro consolador. Yo los he consolado durante este tiempo. Mas, sin embargo, mi Padre les va a enviar el otro consolador, el Espíritu de consolación, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en tu corazón y en el mío. El Espíritu de Dios ha estado siempre ahí y Él nunca nos ha abandonado. Él está ahí para aconsejarnos, está ahí para amarnos, está ahí para apoyarnos. Y a pesar de que nos equivoquemos una y mil veces, a pesar de que cometamos imprudencias, a pesar de que cometamos transgresiones, a pesar de lo que hagamos, Él nunca se va a ir porque es un amigo fiel. Pero es triste ver cómo pastores, con el primer error que cometes como oveja, como primer error que cometes como ministro, como primer error que cometes, no tienen esa capacidad del perdón y del verdadero amor, sino que te desligan completamente. Tú te vas de esa iglesia y ya no eres hermano. Y te empieza a degradar y te empieza a tratar como amigo y después te trata como desconocido. ¿Acaso eso es lo que el amor de Cristo refleja en nosotros? ¿Acaso es la actitud del Espíritu Santo cuando llega a tu vida? ¿Es así como el Espíritu Santo te trata? ¿Es así como el Espíritu Santo te hace sentir que cuando tú te equivocas te abandona y te deja? No es así. No es así. Es equivocadamente una forma, es un concepto y principio humano equivocado, pero totalmente alejado de los principios de Dios. Lo que estamos haciendo como ministros del Evangelio. No te escudes en tu conocimiento como pastor, no te escudes en tu teoría teológica, no te escudes en tus conceptos de filantropía, en tus conceptos de literaturas humanas. Ya deja de lado a Max Lucado, ya deja de, y perdón por utilizar nombres, pero ya deja de lado escrituras que están fundamentadas en la Biblia, pero que no son la Biblia, déjalas. La palabra dice de que aquí está toda la verdad y en ella se encuentra la libertad de nuestras almas y que aquí aprendemos nosotros de Él. Pero cuando te enfocas a querer descubrir más allá de lo que la palabra dice, vas a descubrir teorías humanas y te vas a encerrar en eso.
Yo te invito en el nombre del Señor que evalúes un poco el principio de amor. El Espíritu Santo nunca nos ha abandonado, nunca nos ha dejado. Siempre ha estado ahí para apoyarnos, para amarnos, para cuidarnos, para redarguirnos, para guiarnos. Siempre. Simple y sencillamente porque ese es el principio básico del fundamento de amarnos los unos a los otros. El Señor dijo, ya no son ustedes mis siervos, son ustedes mis amigos. Porque las cosas de mi Padre se las he dado a conocer a ustedes, para que ustedes las hagan a conocer a los otros. Realmente debemos de preguntarnos, ¿el amor de Cristo ha estado en tu vida? Yo he pasado por diferentes circunstancias diferentes situaciones adversas. Y hay 2 o 3 familias que a pesar de todo han estado pendientes. Son más pastores que el pastor. Curiosamente. ¿Por qué? Porque el trabajo del pastor es cuidar las ovejas a consecuencia de lo que sea. Dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la palabra. Y dice el Señor de que un hombre tenía 100 ovejas en el redil. Y que cuando llegó y las contó, le hacía falta una, dice. Y dejando las 99 en el redil, se fue a dar vueltas a buscar a la que se le había perdido. Y no se cansó hasta que la encontró, dice el Señor. Y que la encontró herida, la encontró sangrando, la encontró cansada, sedienta, con hambre. Y él la cuidó, le curó las heridas, la cargó en sus brazos y la llevó al redil. Y hubo fiesta de alegría. ¿Cuál es tu fiesta? Cuando muchas de las ovejas que son de tu redil andan fuera, buscando qué comer. Porque tú no eres capaz ni siquiera de salir a la puerta de la iglesia a predicar el verdadero evangelio. No debemos de callar la verdad, debemos de decir la verdad. Yo, cuando llegue el momento, tendré circunstancias que reclamar. Pero en este preciso momento, nuestro deber es llamar no a la conciencia, al entendimiento de la verdad. No es a la conciencia. Porque la conciencia puede estar sinceramente equivocada. Pero la verdad es la verdad. Y la verdad os hará libres, dice el Señor. Se los dice a los fariseos. Escudriñen ahí. Porque en ella les parece a ustedes que van a encontrar la verdad. Y ahí está la verdad. Ahí se habla de mí, dice el Señor Jesucristo. Pero ustedes desgraciadamente no lo han descubierto. Así estamos muchos hoy. Creyendo que hemos encontrado la verdad. Y estamos ahogados en una mentira personal. El Señor claramente dijo, ustedes quieren saber si los demás van a saber que ustedes son mis discípulos. Van a notar de que ustedes son mis discípulos cuando hagan estas cosas que yo les he mandado que hagan. Y no está hablando de clubes sociales. No está hablando de que se ayuden entre ustedes porque saben de que van a tener beneficios personales de los otros. O yo como pastor darle a alguien, aunque no es tu dinero, es de la iglesia, es del Señor, pues como lo estás utilizando, te lo va a demandar. Pero darle a otros esperando obtener algo a cambio, esperando recibir algo a cambio. Eso es negocio. Y yo te invito a que escudriñes un poco lo que es filantropía. Y el concepto general, te lo voy a decir así tácitamente, el concepto general de filantropía es desear el bien para los demás sin esperar nada a cambio para sí mismo. Concepto general. Procurar el bien ajeno, dice, sin esperar el beneficio personal. Eso es básicamente. Pero creo de que escudarnos en una palabra secular para hacer nuestro propio negocio es un tema muy, pero muy delicado. Cuando todo lo que haces está
estrechamente ligado a tus propios deseos, a tu propio negocio, y te olvidas de que afuera hay personas que necesitan ver el rostro de Cristo reflejado en tu vida y en la vida de tu congregación, creo de que estás entrando en una lucha con aquello a lo que fuimos llamados. Realmente, por el carácter humano, casi estoy seguro de que esto puede causar cierta discrepancia de caracteres, cierta molestia. Pero qué bueno sería de que la paz del Señor llegara a tu corazón y te dieras cuenta de que es un mensaje de Dios para que nosotros hagamos conforme a su voluntad y no a la nuestra. No es tu iglesia, es la del Señor. No son tus ovejas, son las del Señor. No es tu redil, ese es el del Señor. No es tu forma, es la forma y el estilo del Señor. No es tu negocio, son los negocios de mi Padre, dijo el Señor. Y en ellos es necesario que esté. Por la verdad murió Cristo. Hay que hablarla, practicarla, vivirla. Yo le doy gracias a esta familia, a estas 3 familias que han estado pendientes de nosotros. Como miembros de la iglesia hemos tratado de alejarnos completamente para discrepar, para no discrepar o para no vincularnos y que vayan a haber malos entendidos. Más sin embargo, me llamó mucho la atención el hecho de que el reflejo de Cristo en la iglesia se está perdiendo a causa de los principios básicos, teóricos, seculares de nosotros como líderes de la iglesia. Dios me lo bendiga, sigamos adelante, oremos por todos los pastores en el mundo, que dejen de ver la iglesia como un negocio propio, que lo vean como el negocio de nuestro Padre Celestial, que trabajemos en base a ese principio fundamental de amarnos los unos a los otros, que retiremos esos conceptos de filantropía equivocados que tenemos y que estemos dispuestos a toda buena obra, como dice la palabra, que nos amemos los unos a los otros, que nos exhortemos los unos a los otros, dice el Señor, para que volvamos al camino correcto, al camino de la verdad y no estemos engañados nosotros en nuestros propios principios. Dios les bendiga, sigan adelante, sigan en ese deseo de hacer no su voluntad, sino la voluntad de aquel que los envió. Espero que nos veamos pronto, espero que estemos reunidos un día personalmente antes de que el Señor venga, ¿verdad? Y nos vemos allá en la boda del Cordero. Dios me lo bendiga a todos. Bendiciones.